Feliz sábado para cada uno de ustedes. Como siempre, es un honor poder contar con su presencia y gracias por acompañarnos en este programa Identidad. Damos inicio a continuación. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Y el pastor Álvaro Escalante y el pastor Estuardo Guerra ya están preparados con el tema especial de este día. El título es Motivados por la Esperanza. ¿Será que eso nos motiva a nosotros? Vamos a descubrirlo a continuación. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto volverlos a saludar en Lecciones de la Biblia. Esta ocasión para compartir el estudio una vez más de la Palabra de Dios. Pastor Álvaro, qué gusto volverlo a saludar en esta oportunidad. También es un gusto para nosotros llegar a la audiencia, saber que la Palabra de Dios prevalece y saber también que hay promesas maravillosas en la Biblia y que uno debe profundizar y nunca olvidar, pastor. Así es. Hay algo que en la Biblia es un mensaje que abarca muchos pasajes de cada uno de los libros de la Biblia y que es descrita como la bendita esperanza. Esa es la promesa de la segunda venida de Cristo Jesús. Y creo que ese tema lo vamos a desarrollar y vamos a compartir con nuestros oyentes y también con aquellos que nos ven ese mensaje del regreso de Cristo Jesús. Ese mensaje, pastor, mantiene motivada a la gente y especialmente a aquellos que han leído estas promesas en la Biblia, porque realmente eso que sepamos que Cristo viene, esa es la mayor promesa. Ese versículo de Isaías 25, versículo 8 y 9, son versículos que hemos sabido desde siempre, pero cada vez que se repiten esos versículos nos emociona levantar las manos, esperar que venga Cristo, saber que viene para redimirnos. Sigue siendo para nosotros motivo de gozo y saber que un día se van a terminar estas cosas malas que pasamos y que Jesucristo vendrá por sus hijos. Así es, se dice que el ser humano puede vivir algunos minutos sin aire, puede vivir algunos días sin alimentos, pero que no puede vivir sin esperanza. Y cada uno de nosotros los creyentes tenemos la bendita esperanza que Cristo pronto vendrá. Y cuando Jesús habló a sus discípulos de la promesa de su regreso, sabía que ellos iban a vivir una experiencia difícil unos días más adelante. Entonces los estaba preparando, dejando en su mente una esperanza, para que cuando ellos reaccionaran qué era lo que había pasado, tuvieran presente la promesa del regreso de Jesús. Por eso en San Juan 14 dijo esas palabras muy conocidas para nosotros: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y los discípulos ciertamente días después estaban tristes, estaban tal vez desanimados, y muchos de los seres humanos a veces también caemos en la misma condición, a veces desánimo, tristeza, situaciones que no se dan tal vez como las hemos planeado, pero cuando pensamos en el retorno de Jesús, entonces viene a nuestra mente esa ilusión, ese deseo, esa imaginación de lo que va a ser más adelante nuestra vida cuando ya estemos en ese lugar que Jesús fue a preparar. Entonces todo cambia. Hay muchas cosas amargas en esta vida, pastor. La pobreza,
la muerte de los seres queridos, las enfermedades, todas esas cosas, pareciera que este mundo va de mal en peor y realmente es así. Pero lo bueno es que cuando uno recuerda que Cristo viene, esa esperanza, yo siempre digo, la esperanza es una anestesia, porque el dolor está fuerte, pero cuando viene la anestesia se nos calma. Ahora, la anestesia sirve para que un día sanemos y para que un día estemos bien. Y claro que Jesucristo traerá la sanidad completa para este mundo, pero la esperanza nos hace mantenernos ya más calmados, más tranquilos, y qué bendición. Ahora, interesante es que también en el tema de los reformadores y en el tema de los que pasaron la Edad Media, los peregrinos también. Los peregrinos también fueron descubriendo también a lo largo de la Biblia que esa esperanza no es solamente para los apóstoles que escucharon de parte de Cristo, sino que es para todos nosotros. Así es, y en todo momento difícil como lo tuvieron los reformadores por la angustia, la presión, el decreto de muerte que había prácticamente sobre ellos por ser personas que estaban exponiendo la palabra de Dios. Luego los peregrinos, todas esas situaciones que vivieron de persecución, les daba aliento saber que Cristo vendría y que esas dificultades, esas adversidades eran pasajeras, porque llegaría un momento en que todo cambiaría. Y así pasó con ellos. Llegaron a este territorio los peregrinos y se enfocaron en un estudio interesante de la palabra de Dios, porque la promesa de la segunda venida de ellos los inspiró, los motivó a estudiar más la palabra de Dios. Y la espera del tiempo de la segunda venida también empezó a despertarse en muchos de los estudiosos de la Biblia. Empezaron a dedicar tiempo a estudiar ya ese tema a profundidad, así como vimos antes que en muchos de ellos, de los reformadores, se estudió sola fe, sola escritura, sola gracia. Ahora hay un interesante grupo de personas que se dedica a estudiar la segunda venida, la espera del tiempo, qué acontecimientos. Y eso también traería resultados. Viene la gente de América, ¿verdad, pastor? Porque la profecía decía que la tierra iba a ayudar a la mujer. Exactamente. Vienen los peregrinos a América y comienzan a estudiar este tema. Y qué bien que este tema casa también con las profecías, porque no es un tema aislado, usted lo dijo, es un tema que recorre toda la Biblia. Y entonces cuando ellos comienzan a estudiar las profecías, se dan cuenta que también desembocan en la segunda venida de Cristo Jesús. Sí, porque hay algunos que están estudiándolos, pero están dando otro significado a las palabras de Jesús, a las enseñanzas de la Biblia. Algunos empezaron a estudiar las profecías y los eventos de la segunda venida, pero los presentaban de una manera diferente a como realmente la Escritura quiere que lo enseñen. Por eso fueron concisos en entender que Jesús realmente vendría como se fue, porque así lo dice la Escritura, una venida visible, audible y física, para que toda la persona pudiera corroborar que ese mismo Jesús que había ascendido es el Jesús que ahora estaba volviendo. Porque, vuelvo a decir, había quienes no enseñaban eso, presentaban otro tipo de mensaje y la gente empezó a creerles, como sucede el día de hoy. Hasta el día de hoy hay creencias, pastor, que contradicen lo que dice la Biblia o sencillamente son imaginaciones. Algunas veces yo he escuchado personas diciendo, pero sí tú sabes de la Biblia porque están dando una versión, pero realmente la versión que están dando no es la versión bíblica. Ahora, interesante que uno sepa que la venida de Cristo Jesús es así, es audible, es visible, como el rayo que sale en el oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis también dice, todo ojo le verá, además, y aún dice, los que le traspasaron. Además dice que ahora será con millares de ángeles, con poder y con gloria. O sea, no podrá pasar desapercibido. Tiene que ser algo que todo ser humano lo va a poder ver, porque son millares, nubes de ángeles. Cuando Jesús viene en la primera venida, sí pasó desapercibido, porque nació como un bebé, creció en un lugar determinado. Ahora conocemos sus enseñanzas, pero la venida de Cristo Jesús será en gloria y majestad. Interesante ese punto también, pastor. Y gloria a Dios porque no estamos en tinieblas. Y esto motiva, esto deja en el corazón un gozo y ganas de seguir siempre en la lucha que tenemos y en la carrera espiritual que mantenemos. Dios levantó reformadores y hombres específicos que estaban dispuestos a estudiar la Biblia
y enseñarla. Ya vimos de ellos a Wycliffe, ya vimos a Hus, a Jerónimo, a Martín Lutero, entre otros, de los muchos que ya hemos tocado en las lecciones anteriores. Pero ahora, en cuanto a la segunda venida de Cristo, se destaca alguien como estudioso de las Escrituras, William Miller. Profundizó tanto en las Escrituras que hizo un anuncio acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Dedicó tiempo a estudiar, destaca cómo él no avanzaba en la lectura de la palabra de Dios si no entendía a cabalidad lo que estaba leyendo. Así que podemos decir que fue un estudioso de las Sagradas Escrituras a profundidad. Y comenzó a ver también algunos tiempos proféticos, los cuales le marcaban acontecimientos y que él dijo, pues si esto se cumple, se tiene que cumplir. Todas las fechas que están en las Sagradas Escrituras. A mí me llama la atención porque Dios levanta reformadores en tiempos determinados y ahora levanta a William Miller. Alguna parte de la historia de Miller a mí me gusta y yo siempre la recuerdo, a veces la comparto con la gente que con mi entorno. Y a mí me gusta que Miller era un agricultor, pero realmente dicen que Miller cuando él no estudiaba la Biblia, o tal vez la estudiaba, pero todavía no se había profundizado en esos mensajes, dicen que Miller se burlaba de los predicadores. Algunas veces dicen que se sentaba a platicar con sus amigos y hacía anécdotas, se reía de los predicadores, se burlaba. Pero es que Miller era un hombre muy inteligente. Y el día cuando comenzó a estudiar las profecías y esos tiempos proféticos que usted mencionó, William Miller de verdad se convenció de lo que había encontrado. Y esa profecía que aparece en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, eso impactó el corazón de Miller y comenzó a buscar dónde comenzaba ese periodo profético. Esa profecía de Daniel 8:14 concuerda bien con lo que dice Daniel 9, 24 y 25. Y de manera increíble, Miller comenzó a no solamente a hacer las cuentas matemáticas, sino que Miller comenzó a comprobar esas fechas con otras partes de la Biblia. Y usted dijo que él ya había estudiado la Biblia y no avanzaba si no entendía lo que había estudiado. Y llegó a descubrir ese método renglón por renglón, línea sobre línea, ¿verdad? Pero también llegó a descubrir, porque ya había un principio que la misma Biblia se explica por ella misma, y fue entendiendo la profecía Guillermo Miller. Me llama muchísimo la atención que un hombre de esa naturaleza, un agricultor, pero muy inteligente, llegar a este tipo de conclusiones. A veces yo cuando miro la profecía en este tiempo, porque cuando hablamos de Daniel 8:14, yo digo, nosotros solo nos aprovechamos de lo que otros se desvelaron y fueron guiados por el Espíritu Santo. No hay duda de eso. Eso es extraordinario. Ahora, pastor, hablando de Daniel 8:14 y hablando de Daniel 9:24, donde se explica esa profecía y ellos llegaron a la conclusión que Jesús venía, es importante también comentar acerca de que ellos sabían que Jesús iba a venir, y eso también tal vez precipitó un poquito que ellos dijeran, Jesús viene en esta fecha. Así es, Miller verificó en la Biblia que los tiempos de Dios son exactos, porque verificó que los 400 años que estaban anunciados para Israel en Egipto se cumplieron, que los 40 años que iban a ser llevados en el desierto se cumplieron, que los 70 años de cautiverio en Babilonia se cumplieron. Entonces Miller dijo, Dios tiene un calendario y nunca falla. Y hay versos en la Biblia que indican que cuando se cumple el tiempo, llega lo que Dios ha dicho. Cuando Jesús debía nacer, nació en el tiempo indicado. Entonces Miller dijo, si Dios tiene un calendario, se va a cumplir el calendario de Dios. Y hay fechas que Dios ha dicho por cantidades de años, por cantidades de días, por cantidades de semanas, como es que está escrito allí en el libro de Daniel. Entonces Miller dijo, se tiene que cumplir. Y él estudió pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos, pues también lo ayudó a él. Porque él, cuando leyó Daniel, leyó que el ángel vino a ayudar
a Daniel porque no entendía, no era algo muy fácil de entender. Y el ángel le dijo, he venido para ayudarte, porque eres muy amado y quieres conocer lo que va a suceder, he venido para ayudarte. Entonces Miller dijo, si un ángel ayudó a Daniel, el Espíritu de Dios me puede ayudar a mí a entender. Y le ayudó a entender, pero encontró esa partecita donde, ¿cuándo inician los 2300 días? Esa era lo que estaba allí en su mente, en su corazón, y seguramente fueron muchos días de estudio en las Escrituras hasta encontrar dónde comenzaban, porque él solo leía en Daniel que dice 70 semanas están determinadas sobre mi pueblo. Y están ahí las 70 semanas en varios cortes. Pero él dice, ¿dónde empieza eso? Porque cuando ya después de las 70 semanas, para él era como más fácil enfocarse en el resto de los días. Así que seguro fueron muchos días allí con la luz de una vela, muchos días madrugando a la luz del sol, estudiando, muchas noches de oración, hasta que Dios, así como ayudó a Daniel a entender, le fue ayudando a Miller a entender las fechas, el calendario y los acontecimientos. Ahora, había una cosa que Miller tenía muy centradito, lo tenía muy en su cerebro. Como el versículo dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y la creencia popular hasta ese tiempo era que el santuario era la tierra. Así es. Entonces él decía, entonces hasta 2300 tardes y mañanas y Jesús va a purificar la tierra, viene Cristo a la tierra. Y se hablaba de purificación a través de fuego, porque el fuego es purificador. Correcto. Entonces él decía, la venida de Jesús es lo que va a purificar este planeta está Tierra. Cerca también, solo tenemos que saber dónde comienza. Y entonces comenzaron a buscar, y efectivamente encontraron. En el libro de Esdras. En el libro de Esdras, capítulo 7, ahí comenzaron a estudiar. Se dieron cuenta que hay 3 decretos para reconstruir Jerusalén y los muros específicamente. Pero es el tercer decreto, pastor, el que finalmente se cumplió. Podemos hablar de un primer decreto porque algunos toman el primer decreto de Artajerjes o el primer decreto para reconstruir como el inicio. El inicio de los... Pero ese no es, porque ese nunca se cumplió. El segundo tampoco se cumplió. El tercero se cumplió. Y es ahí donde comienza las 2300 tardes y mañanas. Sí, ese es el inicio de las 70 semanas. Correcto. Y ahí vamos viendo cómo hay semanas que están indicados. Y Miller al estudiar se dio cuenta que los acontecimientos se cumplieron también. Porque después de 62 semanas, después de 69 semanas, habría una semana especial, la de la semana de el Mesías ungido, la semana de la muerte del Mesías, la semana de el final del sacrificio del continuo. Todos esos acontecimientos Miller fue comprobando que se cumplieron de acuerdo al calendario de Dios. Y entonces él fue haciendo sus escritos, seguramente allí fue marcando y diciendo, bueno, ya se cumplió esta semana, esta otra semana, estos acontecimientos se han cumplido. Entonces ahora queda el final, porque esas 70 semanas es un periodo de 490 años. 490. Entonces queda todavía un periodo de 1810. 1810 años. Y entonces Miller tiene que ir sumando, y entonces se da cuenta que esos 1810 días están por terminar. Claro. Y entonces empieza él a enseñarlo. Hay quienes le empiezan a creer, pero como usted dijo, habían enseñanzas de que la tierra era el santuario y tenía que ser purificado. Entonces la mente de Miller, y al igual que los otros que lo estudiaban juntamente con él y le enseñaban, el pensamiento es la venida de Jesús. Y la suma de esos 2300 días llegaba hasta 1844. Entonces Miller y aquellos estudiosos dijeron, Jesús viene en 1844. Y comenzó la prédica, y comenzó un despertar. Comenzaron a haber muchos que esperaban la segunda venida de Jesús, y comenzaron también muchos a dudar de esas fechas. Pero Miller tenía tan bien detallado todo que la gente se iba convenciendo, porque no encontraban una duda, no encontraban error, no encontraban algo que dijeran aquí se equivocó. No, todo era muy bien detallado y muy bien presentado para cada acontecimiento de los que sucedieron durante los 2300 días.
Por cierto, esa profecía es la más larga de la Biblia. Entonces, si Miller andaba buscando una fecha, la encontró, 457 antes de Cristo. Y ahí comienza a contar las 70 semanas. Llega hasta la semana 69. Y dice que en la semana 69 iba a ser ungido el Mesías príncipe, ¿no? Y en esa fecha es precisamente cuando viene el bautismo de Jesús. Todo estaba concordando con lo que él estaba investigando. Miren qué alegría es. Yo creo que más de alguno de nosotros alguna vez hemos estado buscando ese tipo de resultados, hemos estado investigando. Y aunque uno se desvele, pastor, aunque uno pase... yo escuché un día al doctor Alberto Dreyer. Estaba dando un seminario y decía el pastor Alberto Dreyer: cuando yo estaba buscando la respuesta, me desvelaba, dice él, y cuando la encontraba, me volvía a desvelar de la alegría que la había encontrado. Y yo me imagino Miller, cuando él decía 69 semanas, ungimientos del Mesías, y se bautizó Jesús ahí. Sí. Entonces decía, sí, está bien. A la mitad de la semana, 3 años y medio después, es quitada la vida del Mesías. Le van a quitar la vida al Mesías. Entonces Jesús es crucificado. Todo está coincidiendo. Y luego, la otra mitad de la semana, confirmará a sus hermanos. O sea, se va a terminar el tiempo de gracia prácticamente para Israel como iglesia, como pueblo escogido, y ahora viene el Evangelio de los Gentiles. Todo concordó con lo que dice Miller. Y la Biblia entonces no se contradice. Miller se explica a sí misma. Se explica a sí misma. Miller estaba siendo iluminado por el Espíritu Santo. Ya estudiamos eso en lecciones anteriores, que hay 2 conceptos, ¿verdad? El de inspiración, que es el que recibió el profeta, y el de iluminación, que es el que recibe el que la interpreta. El que la estudia. El que la estudia. Entonces Miller estaba siendo iluminado por el Espíritu Santo. Entonces, 1810 años le faltan. Llega a cabal a 1844. No se puede contradecir esa fecha. Y estaban viviendo cerca de ese año. Correcto. Miller vivió alrededor del año 1831, que fue cuando empezó a predicar. Así es. Y dedicó más de una década a predicar fuertemente ese mensaje profético. Y como tenía su tabla, me imagino, aquellas ilustraciones, aquellos números, aquello que ahora nosotros, como dijo usted, lo tenemos bien fácil. Porque ahora nosotros nos aparece en la Biblia, nos aparece en el celular, lo tenemos en tablas, lo tenemos en papel, pero él habrá hecho uno muy detallado y la sumatoria y bien explicado. Entonces las personas fueron creyendo, convenciéndose. Siempre habían quienes dudaban, vuelvo a decir, pero la presentación de Miller impactó y creó un ambiente donde muchas personas empezaron a abandonar sus iglesias, empezaron a abandonar esas creencias que tenían y se fueron uniendo a un movimiento que esperaba la segunda venida de Jesús. Y Dios utilizó también eso para purificar a la cristiandad en ese tiempo, porque muchos estaban así como que vacilando, muchos estaban como que ateniéndose a lo que vivía el mundo, muchos estaban llamándose cristianos, pero no estaban realmente preparándose para encontrarse con Jesús. Y eso es interesante que lo remarquemos, porque hay gente que le interesa la fecha y quieren saber para satisfacer una curiosidad, pero lo más importante es que uno se prepare, que su corazoncito esté con Cristo, que uno esté teniendo un cambio en su vida. Al final de cuentas, Jesucristo va a cumplir su palabra. Gálatas 4:4, a mí me encanta Gálatas 4:4 cuando hablo de la segunda venida de Cristo, porque dice: y venido el cumplimiento del tiempo, Jesús vino nacido de mujer. Está hablando de la primera venida de Cristo, del nacimiento, pero dice venido el cumplimiento del tiempo. En el calendario de Dios. En el calendario de Dios. Y se cumplió y vino. Y va a venir la segunda vez. En el cumplimiento del calendario de Dios, correcto. Así será. Y sí es cierto, pastor, eso que usted dice. Dentro de nuestra iglesia hay muchas personas que quieren saber fechas, que hacen también su matemática, que hacen sus explicaciones. Y algunos lo hacen de carácter personal, otros les gusta enseñarlo, pero lo fundamental es la preparación. Lo fundamental es decir, no, falta tanto tiempo, eso no es lo más importante, es mi preparación, día a día, porque realmente no sabemos cuándo nuestros días se van a terminar. Y Dios utilizó este movimiento adventista que estaba surgiendo en ese tiempo adventista, porque esperaban el advenimiento de Jesús, para que
la iglesia cristiana que ahora estaba en América realmente fuera una iglesia que se preparara para encontrarse con su Señor. Abandonaran muchas prácticas incorrectas, muchos pensamientos que no agradaban a Dios, y realmente se preparaba un pueblo que sí se estuviera alistando para encontrarse con su Señor. Qué interesante que América aparece en la profecía, ¿verdad? Y aparece uno ahí hablando de la segunda venida de Cristo, hablando de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, Miller interpreta esta profecía. Al final de cuentas, no era que Jesucristo venía por segunda vez a la tierra, sino que habría otro acontecimiento, pastor. Y eso nos va a introducir a una cosa nueva más adelante. Al siguiente estudio que vamos a seguir adelante. Creo que ahora podemos llegar a concluir con que Dios siempre dirige su iglesia. Así como vimos semanas atrás los 1260 años, vemos ahora los 2300 años también, presentados como días. Son fechas en el calendario de Dios, son tiempos que Dios tiene establecidos, y Él siempre va a encontrar a un instrumento humano que va a utilizar para enseñarlo, para abrir la mente de otros, y el Espíritu Santo seguirá conduciendo su iglesia. La esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús debe mantenerse en nuestro corazón. Y así como en ese tiempo fue necesario levantar a un hombre estudioso para despertar religiosamente y abrir la mente de muchos cristianos, ahora también creo que Dios nos está llamando a estudiar nuevamente diligentemente las Escrituras para prepararnos para su segunda venida, porque cada vez estamos más cerca y anhelamos que ese día llegue. Y así como dijo usted al principio, deseamos que se cumpla lo que dice Isaías: este es nuestro Dios, y lo estamos esperando. Gracias a Dios por ese mensaje de esperanza, por esa promesa de la venida de Cristo. Y la lección tenía una pregunta que decía, a mí me llama la atención: ¿por qué son tan importantes esas profecías bíblicas? No solamente para que alguien diga yo sé profecía, o para que alguno diga yo sí puedo interpretar esto, o para que nos traiga algún tipo de luz y en lugar de que nos muestre y nos dé claridad, pues nos encandile y nos lleve por otro lado. Creo que lo importante es que se provoque un reavivamiento Así y una es. reforma en el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude a eso, pastor. Sí, así fue en el tiempo de Miller. Dios tenía ese objetivo y lo cumplió a través de este hombre que inició el mensaje del advenimiento de Cristo Jesús basado en las profecías bíblicas. Queremos decirle a cada uno de los que nos está viendo y escuchando que Dios tiene un calendario, y así como Jesús vino en el tiempo indicado, vendrá, y esperamos que se cumpla pronto esa promesa. Y mantén en tu corazón la bendita esperanza. Lo que estamos viviendo en este mundo es temporal, es pasajero. Todo terminará y se cumplirá lo que Jesús dijo: nos llevará al reino de los cielos. Amén. Así que si algo aflige ahora tu mente, si algo te preocupa, si algo te tiene triste o algo te deprime, quita eso de tu mente, de tu corazón. Lee la Biblia, escucha los mensajes de Dios. Él tiene algo nuevo, algo hermoso, algo listo para cada uno de nosotros. Vamos a finalizar con este tema que hemos presentado, este estudio de la Palabra de Dios, invitándote siempre a que sigas en las redes sociales, sigas en este medio radial, y a través de los videos también escuches la presentación de la Palabra de Dios, y visites la Iglesia Adventista. Está más cerca de donde tú vives, puedes buscarla y ahí habrá una enseñanza de la Palabra de Dios. Vamos a orar. Pastor Álvaro, tenga la oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor, por esta palabra profética tan maravillosa que nos hace recordar que Cristo viene pronto por Amén. nosotros. Entendemos, oh Dios, que los esfuerzos que han hecho hombres como William Miller nos han ayudado, Señor, a tener claridad en cuanto a esta cronología bíblica y profética, y ahora solo queremos prepararnos, que tu iglesia siga esa dirección y que muchos otros se agreguen, Señor, a este movimiento, a este remanente de Dios, para que cuando Cristo venga digamos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y viene para salvar. Amén. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Y el pastor Eber Roblero ya está preparado para presentarnos el plato fuerte del día. Hoy hablamos sobre un tema importante que es cuáles son los componentes de la salvación. El pastor ya está listo, veamos. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Una vez más, gracias por estar en sintonía y también allí viéndonos por este medio para el estudio de la palabra del Señor. Queremos agradecer sus comentarios, queremos agradecer esa retroalimentación que ustedes hacen con enviar sus preguntas, sus mensajes y también sus opiniones a nuestros canales donde transmitimos estos mensajes. Muchas gracias. Y por supuesto, agradecemos también a usted que comparte este mensaje para que alguien más sea también bendecido con la palabra de Dios. Es nuestro propósito abrir la Santa Biblia y encontrar en ella una explicación a las preguntas básicas que el ser humano pueda hacerse. Estando claros, como dice la Biblia también, que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Por eso, hoy vamos a continuar con lo que hemos estado hablando anteriormente y estamos viendo el tema del gran conflicto. Y ya hemos mencionado el origen del pecado en un ambiente perfecto. ¿En quién inició? ¿Dónde inició? ¿Cuáles fueron los motivos? Hemos también visto las consecuencias del pecado y mencionamos que hubo consecuencias inmediatas, hay consecuencias aún porque fueron consecuencias a largo plazo y consecuencias, por supuesto, de carácter universal también. Ahora, vamos a tocar algo más de este tema y nuestra pregunta para hoy es: ¿qué otras consecuencias trajo el pecado? Ese es nuestro tema de hoy. ¿Qué otras consecuencias trajo el pecado? Así que invitados a abrir la palabra del Señor, a confirmar en la palabra del Señor y por supuesto a comprender que lo que nos ocurre lamentablemente es porque aún existe el pecado, pero que no es el plan de Dios ni tampoco será la eternidad así, porque el plan de Dios es que esto pueda terminar y más bien habrá, pero vida eterna en Cristo Jesús. Veamos entonces, ¿qué otras consecuencias trajo el pecado? En primer lugar, el pecado trajo dudas sobre la palabra de Dios. Si estudiamos Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios es verdadera, en el sentido que cuando Él hablaba, por ejemplo, en el capítulo 1, las cosas llegaban a existir, porque Jehová hablaba.
En el capítulo 2, ahora Dios hace una advertencia a Adán y a Eva y le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Como esta declaración vino de Jehová, fue Dios quien dio esta advertencia. Entonces esta advertencia era real, era verdadera. Y Adán y Eva tenían que aceptarla y creerla, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 3 de Génesis, entonces la serpiente, que era astuta más que otros animales, cambia la palabra de Jehová. Y la serpiente dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de estos árboles. Totalmente contrario a lo que había dicho Dios. Y entonces llegó la duda a Eva. Llegó la duda a Eva. Aunque ella inmediatamente responde, no, Dios ha dicho que de todo árbol podamos comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces la serpiente ya había captado la atención de Eva, ya había sembrado la duda en Eva y le dice, no, lo que pasa que sabe Dios que el día que de él comáis, seréis como Dios. Seréis como Dios. Y ahora Eva más duda, porque se puso a pensar, o sea que hay una razón por la cual Dios no quiere que comamos de este árbol. Él no quiere que seamos mejores, que lleguemos a otro nivel, que alcancemos la deidad, que podamos ser Dios. Ah, ¿qué tal si pruebo? Y entonces dice Génesis capítulo 3 que Eva vio, Eva codició, Eva tomó, Eva comió y luego se escondieron. ¿Por qué? Porque una consecuencia más de la entrada del pecado es sembrar duda sobre la palabra de Dios. Y hoy día Satanás sigue con eso todavía. Porque para muchos entonces la Biblia ya no es la palabra de Dios, es un libro de referencia, nada más para asuntos de moral y de ética, pero ya para muchos ha dejado de ser la palabra de Dios. Y estoy hablando aún de nosotros que decimos ser cristianos, porque a veces decimos, bueno, esto dijo Dios, pero de plano fue para otro tiempo, para otras personas, en otros lugares, allá en el pasado, pero ahora las cosas ya no son así, ahora debe haber un poco más de flexibilidad. Y entramos en duda, o a lo mejor cuando dice Jesús, por ejemplo, he aquí yo vengo en breve, y nos preguntamos, pero ¿a qué brevedad se refiere? Papá decía lo mismo. Yo he dicho eso, le enseño a mis hijos eso, pero él no viene, yo veo que la maldad abunda. Y empezamos a dudar, ¿será que realmente va a venir? ¿No será que nuestra maldad es tan grande que ya no merecemos eso y que de todos modos no hay ninguno que pueda salvarse? Y entramos en duda. Una de las consecuencias del pecado es poner en duda la palabra de Dios. Pero yo quiero decirte en esta ocasión, cuando Dios habla, habla de verdad y habla la verdad. Por eso el Nuevo Testamento dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. No tengamos dudas. No dudemos. La palabra de Dios es segura. La palabra de Dios es certera. Número 2. También
La consecuencia del pecado es la abundancia de maldad en el hombre. Escuchemos bien, abundancia de la maldad en el hombre. O sea, por si ya es mala la maldad, ahora dice que la abundancia de la maldad, o sea, lo malo en lugar de por lo menos quedarse allí o menguar, más bien no se queda ahí, sino que hay un aumento de maldad, abundancia de la maldad. Romanos 1, 29 y 30 dicen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Eso es consecuencia del pecado. Y la maldad abunda, abunda. Se imagina, aquí dice el texto, inventores de maldades. O sea, ni siquiera, por decirlo así, se hace la maldad que se entiende, bueno, es maldad esto, sino que hay gente que todavía empieza a inventar más maldades. Como bien decía la otra vez un dibujante, ¿verdad?, allí que promociona sus pensamientos a través de los dibujos, no cabe duda que Satanás tiene talleres de maldad, producción de maldad, exporta maldad de un lugar hacia el otro. Y por eso van a ver ustedes y yo que se inventan de pronto unas maldades en tal o cual continente y de inmediato ahora pasan a otros lugares. Solo por mencionar algo, a tal punto que Santiago 4:4 llega a expresarse así de la abundancia de la maldad. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la enemistad del mundo es la enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. 3. Otra consecuencia de la entrada del pecado. Esclavitud del hombre hacia Satanás. San Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo del pecado. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Triste esta consecuencia, porque un esclavo hace lo que el amo le dice. Y cuando somos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, tenemos que servir a Satanás, tenemos que practicar el pecado que él impone, que él marca, que él ordena. Es que realmente, hermanos, estar en este mundo y rechazar a Jesús nos vuelve automáticamente siervos o esclavos de Satanás. Por eso es que nos cuesta comprender a veces por qué la actitud de un hijo, por qué la actitud de una hija, por qué la actitud del vecino, por qué la actitud de aún los cristianos. Porque no cabe duda que Satanás quiere tener todavía siervos, quiere tener esclavos, y entonces él da órdenes, hagan esto, hagan lo otro. Es terrible la consecuencia del pecado. Además,
Otra consecuencia es que Satanás nos reclama, como que fuéramos propiedad de él. Dice San Juan 12:31, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. San Juan 14:30 agrega, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Príncipe de este mundo. Y como príncipe de este mundo, él reclama entonces y quiere que tu persona y mi persona y nuestra familia y muchos más que vendrán, le podamos ser siervos, le podamos ser instrumentos, le podamos ser sus adoradores, le podamos ser sus compañeros de muerte para muerte eterna. Consecuencia del pecado. Y veamos una más. Consecuencia de la muerte. No estoy hablando de la muerte, de esa que la Biblia llama sueño, del cual despertaremos cuando Jesús venga por segunda vez y de la cual dice Apocalipsis, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Estoy hablando de la muerte para siempre, de la muerte eterna. Esa es una consecuencia del pecado. Tristemente, cuando el pecado entró también la consecuencia llamada muerte. Imagínense, el plan original de Dios era crear a Adán y a Eva y que estos procrearan y llegaran a vivir para siempre. Sin dolor, sin egoísmo, sin rencor, sin enfermedad, sin maldad, sin presencia del pecado. Todo en armonía, todo perfecto, todo para vivir en armonía con tantas bendiciones que Dios había creado, y no cabe duda que crearía más, proporcionaría más. Pero el pecado entró y entró la muerte. Ahora dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío. O sea, aún hay una esperanza, hay una puerta abierta, aún para el pecador. Dios no quiere la muerte de él, sino que Dios quiere que proceda ese impío, ese pecador, al arrepentimiento y que venga para que en lugar de sufrir la consecuencia de la muerte eterna, ahora pueda recibir la bendición de la vida eterna con Cristo Jesús. Esto es bien interesante, bien interesante. ¿Por qué? Porque aun cuando la consecuencia del pecado es muerte, Dios vino y envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, o puede entenderse también, no muera para siempre, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. El anhelo de Jesús es tu vida eterna, es mi vida eterna. Así que a pesar que es una consecuencia, por supuesto que lo es, a pesar que es una consecuencia vencida. Jesús en la cruz del Calvario murió. La muerte que te tocaba, Él la murió por ti. La muerte que me tocaba, Él la murió por mí. Y ahora Jesús resucita. Y cuando resucita, lo hace para garantizar que la muerte está derrotada y la vida ha triunfado en Cristo Jesús. Entonces, a pesar que el pecado entró y juntamente con él cantidad de consecuencias negativas,
prácticamente cada vez que uno abre el abanico, más consecuencias negativas va a haber. Pero un día llegará, y muy pronto llegará ese día en que ese abanico será cerrado, tomado ese abanico y echado al fuego, juntamente con Satanás y sus ángeles, y por supuesto, aquellos que en algún momento no se arrepintieron de sus pecados, no confesaron sus pecados, no tomaron en serio el regalo de la vida eterna, no hicieron caso a la palabra de Dios. Yo debo ir terminando para decirte que hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Mira lo que dice San Juan capítulo 12, versículos 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero luego Apocalipsis añade, capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de vida gratuitamente. Hay solución para las consecuencias del pecado. Y la solución se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y la solución es la erradicación del pecado, donde dice el Apocalipsis que Juan vio cielos nuevos y tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas ahora, nuevas en Cristo Jesús. No más duda de la palabra de Dios, porque Él es la verdad. No más maldición, porque Jehová es bendición. El pecado y sus consecuencias finalmente terminarán. Y ahora se vivirá ese propósito con el cual Dios crió a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén. Alguien ha mencionado el Edén restaurado, del Edén al nuevo Edén. Del anhelo de Dios al huerto del Edén, al anhelo de Dios a los cielos nuevos y tierra nueva. Yo quiero invitarte, después de haber estudiado ya en 3 sesiones el tema del conflicto de los siglos, de la entrada del pecado, de lo que ha significado la consecuencia del pecado, yo quiero invitarte a que reflexionemos seriamente y podamos decir, hay solución en Cristo Jesús. No mencionamos, por ejemplo, enfermedades, guerras y todo eso, consecuencia del pecado, pero hay sanidad en Cristo Jesús. Hay sanidad en Cristo Jesús. No mencionamos, por ejemplo, cómo está afectando Satanás a los matrimonios, desuniéndolos, en fin, trayendo infidelidad, tanta cosa. Pero hay solución para tu matrimonio. Hay solución. Cristo es la solución. No hemos mencionado las diferencias que hay entre las clases sociales, abismal, ricos por un lado, pobres por otro lado. Pero pronto Jesús va a venir por segunda vez y todos heredaremos esas mansiones celestiales. Porque no es por estatus ni es por dinero que se heredará esas mansiones. Es por haber aceptado a Jesús como Salvador personal, haber perseverado en Él y haber dicho, hay salvación en Él. No tengo nada bueno en mí, pero entrego todo a Cristo Jesús. Él me perdona y me viste ahora con su justicia para formar parte del reino de Dios. Es momento de decirle al Señor, Señor, te acepto y me entrego una vez más a tu servicio. ¿Te gustaría orar en este momento? Oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre. El pecado trajo cantidad de consecuencias, trágicas todas. Pero hay una esperanza. Ya Jesús vino por primera vez. Eso nos confirma que vendrá por segunda vez. El plan de redención ya se ha mostrado en la vida de Cristo, en el ministerio de Cristo, en la muerte de Cristo, en la sepultura de Cristo, en la resurrección de Cristo, en la ascensión de Cristo, la intercesión que hace ahora, y solo falta su segunda venida. Por eso Juan tenía razón al decir, ven, ven Señor Jesús. Y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Y quienes estamos ahora en este momento, te decimos, Señor, decidimos servirte, decidimos que seas nuestro Señor. A ti te daremos honra y gloria y nos unimos a ti, Señor, para que el pecado sea erradicado y la victoria venga en Cristo Jesús. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Y a través de nuestra página web unionradiogT.org tú puedes unirte y allí encontrar estos apartados especiales del estudio de la Biblia que puedes ir estudiando semana a semana, porque recuerda que en este programa solo te presentamos un pequeño resumen. Te esperamos hasta la próxima.